Buenos días a todos. Me ha pedido la doctora Verónica Villarespe, directora de este Instituto de Investigaciones Económicas, que les dé a ustedes la bienvenida. Ella se incorporará más adelante y bueno, pues me da mucho gusto hacerlo en representación de ella y del instituto. Bienvenidos a esta segunda jornada del encuentro universitario Transición Energética y Reforma Estructural. A esta mesa, que es la número 5, le corresponde el tema gestión de Pemex y Comisión Federal de Electricidad, con los subtemas decisiones, gestión y administración, finanzas, recursos y presupuesto y órganos de gobierno. Y participarán en el panel Sergio Osorio, Ramón Carlos Torres y Javier Jiménez Espriu. Nuestro invitado Sergio Benito Osorio, quien presidió la Comisión de Energéticos en la 57 legislatura, está por llegar, así es de que lo incorporaremos cuando se presente aquí entre nosotros. Ramón Carlos Torres Flores es maestro en Administración Pública por la Universidad de Harvard y tiene un posgrado de Planeación del Desarrollo y Evaluación de Proyectos y otro en Planificación Agrícola del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social de las Naciones Unidas y estudió la licenciatura en Economía en la UNAM. Es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de esta universidad y se ha desempeñado como consultor en energía, medio ambiente, planeación y proyectos. Fue director general de energía y actividades extractivas en Semarnat y director del proyecto de modernización del sistema de peaje en el Capufe, entre otros importantes cargos. Ha sido docente en la maestría en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos en las escuelas de Economía de la Universidad de Anáhuac, el ITAM y la Facultad de Economía de la UNAM. Y el ingeniero Javier Jiménez Espriu es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en el Conservatoire des Arts et Métiers de París en 1961. Fue director de la Facultad de Ingeniería de 1978 a 1982, profesor de tiempo completo y catedrático en diversas materias en la UNAM. Fue director de Mexicana de Aviación y subdirector comercial de Pemex. Es miembro del Instituto Mexicano del Petróleo, del Instituto Mexicano de Investigaciones Eléctricas, del Instituto Mexicano del Transporte, del Instituto Mexicano de Comunicaciones, del Servicio Postal Mexicano y de Telégrafos Nacionales. Bienvenido, Javier. Entonces, de acuerdo con nuestro programa, voy a dar la palabra en el orden en que están los participantes, esperando que Sergio Osorio se incorpore, por lo cual le daría la palabra entonces a Ramón Carlos Torres. Según la organización de este encuentro, las exposiciones, los expositores cuentan con 25 minutos cada uno para presentar su ponencia. Daríamos después lugar a preguntas y respuestas y a un cierre en el que cada uno de los ponentes tendrían 5 minutos para hacer sus consideraciones finales. Entonces escuchamos al maestro Ramón Carlos Torres. Muchas gracias, Rolando. En primer lugar, agradezco a los organizadores del evento la oportunidad que me dan de participar en esta mesa, que por lo demás para mí es un privilegio compartirla con Javier, con Benito y por supuesto con Rolando. Al preparar esta presentación, tuve la idea inicial de entrar en materia de lleno con las propuestas, con las iniciativas de reforma energética, para a partir de ello poder hacer algunas consideraciones sobre la transición energética. Y me encontré con un problema que no pude superar, que fue una reacción muy emocional frente
frente a la lectura de estas iniciativas. Y no porque no estuviera yo en desacuerdo, que lo estoy, con la iniciativa oficial, sino porque me pareció un atentado a las vías generales de comunicación de mis neuronas, ¿no? Entonces decidí finalmente dejar ese procedimiento y decidí entonces comenzar por tratar de hacer algunos planteamientos sobre el sector de energía para entonces gradualmente integrarme a las propuestas que se nos presentan como iniciativas de reforma energética y derivar algunas conclusiones que quiero compartir con ustedes. Por eso comenzaría diciendo que la gestión del sector de energía en general, donde se inscribe PMI-CFE, está marcada, en el caso de México, por 3 principios de Estado, ¿no? La gestión para extraer y transformar energía con recursos naturales y proveer combustibles, electricidad e insumos energéticos a la sociedad y a la exportación, se estructura en México en torno a estos 3 principios de Estado, que a mí me parece que es lo más relevante en la definición de la gestión del sector de energía. Uno es la propiedad del patrimonio nacional, natural, no renovable. En el caso del patrimonio renovable, el concepto de propiedad, en algunos casos propiedad pública, adquiere connotaciones que habría que entrar no se podría generalizar, no es lo mismo el agua que el aire, pero el principio que sí es clarísimo como principio de Estado y que está consagrado en la Constitución es la propiedad del patrimonio natural no renovable y en particular de los hidrocarburos. Segundo lugar, la exclusividad en materia de actividades de hidrocarburos y del servicio público de electricidad que le corresponde al Estado. Y en tercero, menos explícito quizás, pero muy evidente en el contenido, el compromiso del Estado de suministrar energía a la sociedad mexicana. En esto, por supuesto, hay excepciones que se han dado gradualmente, algunas por la puerta de adelante, otras por la puerta de atrás, pero finalmente son excepciones en la aplicación de estos principios, como es el caso de lo que antes era la petroquímica básica, que era un conjunto muy amplio de productos que integraban esta definición y que en los años 90 quedaron reducidos a un número de productos que se les llama básicos, de petroquímica básica, pero en el fondo se destruyó por la vía administrativa el concepto de petroquímica básica. El segundo es el transporte y distribución de gas natural y de gas LP y la generación de electricidad. La generación de electricidad, cuando no es para servicio público de electricidad, aunque una vez que se produce, se entrega como para la CFE para que sea servicio público de electricidad. De nuevo, un ataque a las vías generales de comunicación neuronal, ¿verdad?, que tenemos que asimilar los mexicanos. En este esquema hay una participación muy definida para los particulares, para las empresas privadas, para la sociedad en general, para el gobierno. En algún momento se llamaba economía mixta, agentes sociales, privados, etcétera, pero está muy claro que las cadenas de valor y de consumo se inician a partir, una vez que se cruza la frontera de exclusividad del Estado en los hidrocarburos y en el servicio público de electricidad. Es decir, el Estado está para suministrar y para armar cadenas o para promover o para que se armen cadenas de valor a partir de lo que entrega a la sociedad, ya sea para usos industriales o para el consumo. Pero ahí la forma como se entrega, las condiciones, los precios, son definitorias para la participación de los particulares, de las empresas. En segundo lugar, el suministro de bienes y servicios y de factores de la producción que se hacen a las instituciones del Estado que manejan esta exclusividad. Que de nuevo esto ha tenido momentos muy distintos en la historia del país. Ha habido momentos en donde este suministro se ha articulado a la institución y otros en donde ha sido menos evidente. Tercero, también la recaudación fiscal, que es definitoria en la economía mexicana, el aporte al mercado de divisas y la contribución al balance externo, aunque muchas veces se minimizan estos elementos. La gestión en Pemex en particular tiene dos caras. Una, la formal, es un organismo público descentralizado con autonomía de gestión. En la legislación se consigna incluso el concepto literal de autonomía de gestión como un planteamiento formal. Y por supuesto se reconoce la exclusividad en la actividad de hidrocarburos, que no constituye monopolio, se le asigna la condición estratégica de la industria petrolera y la creación de valor agregado con apego a criterios puntuales. Es decir, esta parte es muy curiosa porque
en la legislación se consignan estos criterios como si fuera un rosario de cosas que hay que cuidar en nuestra petrolera, en donde está la sustentabilidad y en donde están muchos otros elementos, y todos se colocan como la creación de valor agregado. Pero en lo formal, pues, eso es lo que tenemos en Pemex. En los hechos, ha habido una inmovilización para lograr ese objeto social, que yo me permito llamar un estado de anomia, y hay algunos elementos definitorios en esta circunstancia concreta. Uno, el control de presupuesto de gastos e ingresos y de financiamiento de Pemex, que por decirlo de alguna manera grotesca, están confiscados por la Secretaría de Hacienda y el Congreso. Es decir, Pemex hace un presupuesto a partir de un techo y con las restricciones que le marca la Secretaría de Hacienda. Los ingresos los ve pasar, o a veces ni siquiera los ve pasar porque son de noche y hay que pagar los impuestos de noche, es decir, así está considerado en el presupuesto de ingresos de la Federación. Y el financiamiento, que aunque formalmente es quien contrata mucha deuda, pues es la Secretaría de Hacienda la que ejerce el control mediante distintos mecanismos que están consignados en la legislación y que están distorsionados en su operación concreta. Por otra parte, los metas y resultados parten de la imposición de la plataforma de exportación del Ejecutivo Federal, está consignado incluso así en la ley, es decir, es un organismo público descentralizado en donde de afuera, de entrada se le marca cuál es la plataforma, pero no en términos financieros, sino en términos de barriles de crudo, ni siquiera de gas y otros factores, sino de crudo. Luego hay un esquema de precios de transferencia medio sofisticado que se dice cómo contabilizar las transacciones al interior de Pemex, de manera que finalmente aparece como que lo que es evidente, que la renta petrolera es la máxima expresión de ingresos de la institución, pero aparece siempre como, bueno, no siempre, una tendencia a la pérdida de todas las actividades de transformación industrial frente a la extracción. Y luego viene una cosa que aquí sí voy a detener un momento, que está consignada en la legislación y que realmente es muy siniestro, que es la obligación de Pemex de elaborar un plan de negocios. En la Ley de Petróleos Mexicanos hay 12 menciones sobre el plan de negocios. Una mención es que lo debe preparar el director general de la institución. Una segunda mención es que lo debe aprobar el Consejo de Administración. Una tercera, que el comité del Consejo de Administración encargado de las inversiones debe analizar, como si al aprobar no lo hubiera analizado, el plan de negocios. Una cuarta mención, que el comité de no sé qué cosa tendrá que apegarse. Y luego 8 menciones en donde marcan que para que Pemex pueda hacer ciertos actos de ejercicio de su presupuesto de gastos, de ingresos, de deuda, tiene que cumplir con las metas del plan de negocios. Y se aclara el plan de negocios a juicio de la Secretaría de Hacienda, y todavía se aclara más, para que no haya duda, con un aval externo. Sea una consultora, sea una institución. No, me llamó mucho la atención porque no hay recato, pues está clarísimo. Es decir, lo que rige la actuación al interior de Pemex legalmente, y si no lo hace el funcionario entra en un delito, tiene que cumplir con un plan de negocios y para poderse mover ya en la práctica, lo tiene que aprobar, que está en cumplimiento de las obligaciones de desempeño que están en el plan de negocios, y es a juicio de la Secretaría de Hacienda la que lo determina. Luego está el desmantelamiento para invertir. El secreto de una empresa o de una institución petrolera es la inversión, incluso yo diría que de energía. Es donde está el corazón de la energía, en las inversiones. Y lo que ha pasado en Pemex es que se desmanteló lo que en algún momento fue el corazón de Pemex. Se desmanteló su dirección de proyecto y construcción de obras, recordamos, ¿verdad, Javier? Entre otras cosas. Y finalmente hay un gobierno neutralizado. Los consejeros no profesionales, secretarios de Estado, tienen un conflicto de intereses. Si un secretario de Hacienda es buen secretario de Hacienda, seguramente va a ser un mal consejero de Pemex. Y si es un buen consejero de Pemex, va a ser un mal secretario de Hacienda. Tiene un conflicto de intereses obvio. Y así cada uno de los secretarios, lo mismo el secretario de Relaciones Exteriores. Sin embargo, esto no se maneja el Consejo de Administración como si fuera una intelequia privada, sin reparar en lo que esto significa. El director está considerado, para su designación, como colaborador del Ejecutivo Federal, del presidente, y a los consejeros profesionales lo que se hace es abrumarlos con comités. Hay 7 comités actualmente,
de estos consejeros profesionales participan dos o tres por comité. En los comités hay un chorizo de actividades que tienen que cumplir, informes, etcétera, y entonces tienen que estar compitiendo con la propia estructura interna. Cuando llegan a sus reuniones de consejo, bueno, en primer lugar deben estar abrumados, ¿no? Y en segundo lugar deben estar maniatados y finalmente, no ha sucedido por fortuna, con elementos para negociar entre ellos acuerdos. Es decir, es una cosa, todo esto da como resultado un gobierno neutralizado. Y por último, una política de exploración de reservas incierta y diluida. ¿Qué quiere decir esto? El patrimonio de la nación, que son las reservas, no están inscritas en un libro como tal, en donde la nación pueda tener un escrutinio sobre ellas, las conozca, pueda opinar, pueda decidir. ¿Qué es esto de Chicontepec? ¿Qué significa? Es decir, hay una, y por supuesto le corresponde a Pemex manejar las reservas, pero sin claridad. Y entonces a la opinión pública incluso se forma una opinión desalineada, en el sentido de que Pemex se está apropiando de cosas que no le corresponden, como las reservas y cosas de esas. Bueno, es que sí tenemos un vacío institucional en donde la nación como tal no ejerce con claridad y con transparencia, pero no es responsabilidad de Pemex. CFE, voy a apurarme un poco porque si no, no puedo llegar a las conclusiones que quiero compartir con ustedes. Es un esquema de otra manera, pero también análogo. En lo formal, un organismo público descentralizado con autonomía de gestión. Aquí no se le llama Consejo de Administración, sino se le llama como corresponde en la ley, Junta de Gobierno. Está la exclusividad del Servicio Público de Electricidad. Y en los hechos hay un alejamiento de su objeto social. De nuevo, en mi opinión, hay un estado de anomia. Hay un control del gasto, del ingreso, del financiamiento, de otra manera, pero lo mismo se ejerce de Hacienda y del Congreso. Hay un control de las inversiones, se fuerza a que si se quiere cumplir con ciertas metas de generación, tenga que recurrir a un financiamiento irregular. En algún momento se llamaron pidiregas, después ya fueron los contratos independientes de energía con duda jurídica, hasta que finalmente la Suprema Corte de Justicia tomó su decisión. Hay una privatización parcial de la generación, hay un control del gobierno corporativo, de nuevo hay un conflicto de intereses de los miembros de la Junta, análogo al de Pemex, y un director que también está considerado como colaborador del presidente. Llama la atención cómo la ley, por ejemplo, en el caso de los consejeros independientes de Pemex, les pone requisitos. El que más me duele es el de la edad, pero les pone una serie de requisitos. Y para ser director de Pemex, el único requisito es que el presidente considere que es un buen colaborador. Luego hay un aislamiento de las actividades de Pemex respecto a CFE. Es decir, el esquema energético mexicano se planteó en donde Pemex iba a producir la energía y CFE iba a utilizarla para producir electricidad. Entonces en Tula está la refinería, está la termoeléctrica, en Salamanca una y otra, y así se concibió el sistema energético nacional. Y ahora, cuando se le obliga a CFE que opere como una empresa, que no es empresa, con criterios de empresa, que no son los que tiene, entonces se le fuerza a que tenga que salir a comprar materia prima para la generación de electricidad. Y entonces prefiere, en sus cuentas, sale mucho mejor, es más eficiente, más limpio, en todos sentidos, el gas natural que el combustóleo. Pero resulta que para Pemex el combustóleo es un problema, porque no puede dejar de producirlo en varias de sus refinerías, porque tendrían que parar las refinerías, y este combustóleo tiene que buscar cómo manejarlo, cómo utilizarlo, que es por supuesto que tiene impactos ambientales muy adversos, pero por supuesto que se pueden corregir. Y entonces resulta que el país tiene un verdadero problema de dos instituciones de propiedad que administran los recursos de la nación, y no hay manera de resolver algo tan elemental como puede ser el de la utilización del combustóleo con requisitos de captura de azufre y demás para no tener impactos ambientales, pero siempre se maneja consideraciones de costo que además son coyunturales. El combustóleo en alguna época de la historia era más barato que el gas natural, ahora no, pero en fin, el concepto es que están separados, como si fueran dos países distintos. Hay una ausencia de claridad energética en todo lo que es la gestión de CFE. No hay ninguna consideración sobre que vamos a seguir utilizando gas LP para los hogares eternamente. La leña se da como algo muy normal. La electrificación rural, en fin, no voy a apartarme. Y luego un elemento que llama mucho la atención es la incertidumbre en lo nuclear versus las energías renovables. La meta que se puso, una meta no vinculatoria por lo demás,
que se le pone al país en la legislación es de cumplir con un cierto requisito de energías limpias. Y energías limpias cabe la nuclear y caben las renovables. Bueno, pues es una forma de atentar de nuevo a las vías generales de comunicación neuronal, ¿verdad? Es decir, un país necesita tomar una decisión o una discusión o un debate, nuclear sí o nuclear no, ¿verdad? Pero no dejarlo ahí para que ver cuándo se da un golpe de Estado y aparece por ahí una nuclear sin debate, sin discusión, en fin, difícil de entender. Este modelo sobre el que se ha construido, la siguiente, por favor. Aquí me faltó una hoja. Aquí hay una serie de consecuencias. Hay un extravío del rumbo institucional. A veces es maximizar la renta, con todos los problemas que tiene realmente tomar en serio el concepto de maximizar y maximizar la renta petrolera, creación de valor, que también tiene imprecisiones. ¿De qué estamos hablando? De valor agregado, de valor económico. A veces se le quiere manejar como maximizar utilidades, maximizar eficiencia, por supuesto seguridad de abasto, desarrollo nacional. Hay un extravío de rumbo institucional, tanto de Pemex como de CFE. Hay un desmantelamiento de la capacidad para identificar, formular, financiar y ejecutar y administrar proyectos de inversión. Esto es crítico. Si a mí me preguntaran por dónde comenzar en Pemex, por dónde comenzar en CFE, no tengo la menor duda que habría que comenzar en el área de, cualquiera que sea el enfoque, de preparación, ejecución de proyectos de inversión. Es ahí donde está, digamos, el corazón y por ahí habría que comenzar. Hay una desintegración de la personalidad institucional. Ya lo veíamos, en el gobierno, en la asignación y administración de recursos humanos y financieros. Tenemos una doble contabilidad de Pemex, la que se entrega a la SEC y la que se entrega al gobierno. ¿Por qué a la SEC? Porque como Pemex emite valores, tienen que ser certificados por la SEC, entonces hay que cumplir con eso. Entre paréntesis, ahí es donde se consignan, no en el balance, las reservas, y que le permite cumplir con los requisitos que exige la SEC. Lo saco esto a colación porque tiene que ver con la discusión que está habiendo actualmente de las reservas. Y aparece una cosa curiosísima. Actualmente, para poder tener la certificación en emisión de valores que tiene Pemex, es porque aunque no consigna en el patrimonio, porque no puede consignar en el patrimonio, porque no le corresponden las reservas, pero sí está como un item, como le llaman, dentro de sus informes que le presenta la SEC, y por tanto se le presta a Pemex con bajas tasas de interés, con un aval enorme, porque cualquier inversionista sabe que detrás de ahí está las reservas. Hay una matriz energética en compartimentos altamente carbonizada, más del 90 y tantos % está carbonizada. Se han debilitado todos los eslabones de la industria, de la tecnología, de la educación, y hay una carencia de gestión integral. En fin, hay un modelo energético nacional de una estructuración primaria muy de país bananero, si se me permite la expresión. La exportación de crudo, importación de hidrocarburos transformados, generación de electricidad con energía importada, energías renovables como una circunstancia de mercado, las finanzas públicas atadas a la actividad petrolera. La que sigue, por favor. Pero lo más grave, por eso decía lo del comentario inicial, es que este modelo además está dando signos, después de 30 años de estar operando sobre estas bases a que me he referido, de inviabilidad y agotamiento. La disminución de las reservas es inminente, por lo menos en el corto y mediano plazo. La dificultad de restitución tiene que ver con la producción. Hay una perogullada incluso en una de las iniciativas oficiales que se presenta, ¿verdad? Si se sigue extrayendo el petróleo así, pues está canijo que se pueda restituir reservas a ese ritmo cuando geológicamente no da. Hay una presión al desequilibrio energético externo, problemas de abasto y precios, una inminente disminución recaudatoria y sobre todo una incapacidad para identificar y ejecutar proyectos. Sigue, por favor. La iniciativa del presidente, que ha recibido el apoyo, por supuesto, del PRI, del apoyo de las organizaciones empresariales, de las empresas privadas nacionales y extranjeras, de varios gobiernos externos. Es decir, la iniciativa de la euforia, en mi opinión, sé que el término jurídicamente no corresponde, pero sí hago la analogía. La iniciativa consiste en abdicar derechos y obligaciones emanados de estos 3 principios de Estado a que me referí. Se trata de mover la frontera de exclusividad, de hacerla más para, y decir para la izquierda, no, hacerla para la derecha, para expedir contratos
y permisos en refinerías, en petroquímica, lo que queda de petroquímica llamada básica, en infraestructura petrolera y en la generación eléctrica. Por otra parte, en el fondo, en mi opinión, se mercantiliza parcialmente el patrimonio nacional. Es decir, al hacer contratos para aguas profundas o para lutitas o para formaciones complejas como Chicontepec, en yacimientos maduros, en aguas someras, yacimientos terrestres, etcétera. Lo que se está haciendo al contratar, de alguna manera, y ya lo hemos visto evidente en la prensa, en las discusiones que hay con el subsecretario de Energía y con las declaraciones en los periódicos del exterior, cómo aparecen ahí, cómo emergen a la superficie la contabilidad de las reservas, ¿no? Entonces, al hacer contratos, evidentemente, aunque no se contraten las reservas, a buen entender, pocas palabras, un contrato para la explotación de reservas, pues de alguna manera lleva cierta garantía, ¿no? Y así lo plantea, no yo, o es una interpretación de cualquiera, es de la SEC, ¿verdad? Entonces hay una mercantilización parcial del patrimonio nacional, hay una especie de aduana en esta frontera, en donde hay un compromiso de fijar precios reducidos y dar certidumbre en el suministro. Por supuesto, en esta aduana, quien la va a administrar es el gobierno y, por tanto, quien va a cargar con ese financiamiento, ojalá se reduzcan los precios de la electricidad, es el propio gobierno, ¿no? Hay una retórica, cuando uno entra a los fundamentos, hay una retórica sin fundamentos. Ahí es donde digo que mis vías generales de comunicación se hicieron bolas, ¿no? Es decir, Pemex no puede invertir porque no tiene los volúmenes requeridos y compite con otras cosas, no tiene tecnología y debe asumir riesgos que no puede asumir ninguna empresa aislada en el mundo. Esto va a permitir aumentar más de 1% el PIB, el empleo, la captación fiscal, y todos quedan invitados a ir a la playa a recrearnos, ¿verdad? Hay una referencia a otros países descontextualizada, es decir, Brasil, Noruega, en algunos de los estudios que hace el Instituto Mexicano de Competitividad, incluso cita a Corea del Norte, que no produce petróleo, que no produce muy poco de petróleo, Cuba, que está tratando, si me parece así, en fin, fuera de entendimiento sensato, ¿no? Hay una omisión de los fracasos pretéritos, en el caso de la petroquímica, del gas, de los contratos de servicio múltiple incentivados, de los pidiregas, todos son privatizaciones frustradas, fracasos, que no han sido ni evaluadas y mucho menos procesadas las responsabilidades en eso. Y lo peor, hay una lógica o una falta de lógica. Por una parte, se ha erosionado a Pemex y a CFE porque el Estado ha limitado su gestión. Entonces ahora viene el castigo, se destruye Pemex. Es una cosa que seguramente, bueno, el doctor Diego Valadez nos ilustró ayer sobre lo que esto implica jurídicamente, ¿verdad? Pero como que no calza, ¿verdad? Lo lógico sería, si hay una erosión de las capacidades de Pemex y de CFE, pues revisarlas, ¿verdad? Y ver si pueden corregir, ¿verdad? Y plantear algunas propuestas. Y luego hay una interpretación histórica sesgada de lo que el fallecido tenía en mente, ¿no? Es que lo que quería no era lo que dijo, ¿verdad? Y como a ver quién le puede preguntar al muerto, ¿verdad? Me parece un insulto, ¿verdad? Ni siquiera creo que se puede entrar a tomar eso en serio. Y finalmente hay una cosa, que hay unas bases para el caos institucional. Es decir, esto de que se anuncia el cambio constitucional y que luego vienen las leyes secundarias y de tener el hacha arriba, hace las cosas muy, muy inmanejables. Gracias. La que sigue, por favor, ya voy a terminar. En todo esto hay una certeza, una ilusión irresponsable de que el mercado y los agentes externos van a competir y van a responder con inversiones. Hay una certeza de que los eventos geológicos de mercado y financieros y que los agentes externos no abandonarán los intereses del país y de que rendirán resultados de corto y largo plazo. El Estado se convierte en contratante sin claridad de para dónde. Es decir, no hay consideraciones sobre lo que es una matriz energética deseable. En fin, hay una serie de restricciones para ello. Y a los problemas actuales que tenemos, entonces le agregan otros, es decir, que tienen que ver con el tránsito hacia ese nuevo esquema. Hay una estructura financiera, hay pasivos de más de 100,000 millones de dólares. Hay un pasivo laboral que está haciendo crisis.
hay una destrucción del patrimonio actualmente financiero en Pemex, CFE, y nada de esto. La que sigue, por favor, para concluir. Hay una iniciativa que ha prestado el PRD que, a mi modo de ver, es una respuesta a la embestida de disminuir la capacidad de esta tendencia a querer disminuir la acción del Estado. Lo importante para mí es que marque un rumbo. Yo creo que en el análisis de lo que plantea puede haber muchos otros puntos de vista sobre cómo podría hacerlo mejor. Pero aquí lo fundamental es que marca un rumbo y un sentido frente a esta embestida para corregir estas fallas, para recuperar objetivos